Buenas tardes, profe. Nada, aparece la profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ahí vamos. Acá, ¿no? Acá. A los... Buenas tardes, profe, muy bien. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Buenas Hola, tardes, buenas profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Tienes una presentación mañana y yo no estoy apta para contacto humano. ¿Te veo en la mañana? Sí.
descanses. Igualmente. Eddie, ¿Qué? ¿Qué sucede? su presión se desplomó. El bebé muestra descenso. Le estoy dando 2 unidades. Abigail. Abi. Sí, profe, hola. Me dice de que vos inhabilitaste la posibilidad de presentar pantalla. ¿Será? No. Ay, perdón, profe, estaba hablando con el micrófono apagado. Ahora veo eso. Sí, porque acá dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Buenas tardes. Hola, Sole. ¿Cómo estás? Otra Sole. Vamos a tener que abrirlo ya. No sé. Profe, ¿ya comenzó a transmitir por Facebook? Todavía no. ¿Vos lo podés habilitar? Porque yo no lo estoy pudiendo habilitar de acá. A ver. Mira No vos, creo que puede. porque yo no tengo los puntitos acá. No sé por qué. Qué raro. Ujú. Tengo salir nada más, no tengo los puntitos. Hace rato los tenía y cuando quise ponerlos no aparecía Facebook. Y ahora tampoco me permite compartir pantalla, no sé qué pasó. Porque dice que el anfitrión... Cambie de anfitrión, profe. Busque modificar ahí. a ver, ahí la vamos. Profe, no, Bueno, en la configuración no me aparece eso. La cambio de nuevo de anfitrión, a ver, porque acá está perfecto. no sé qué pasa. Profe, ahí está usted de nuevo anfitriona. Me aparece para compartir solamente puedo hacer el anfitrión, capaz que se cambió eso hace rato.
Sí. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, no sé si saludarlos primero, pero bueno. Hola, profe. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profe. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿cómo está usted? Buenas tardes, profe. Sí. ¿Ves cómo se viene Hola, repitiendo? profe, bien, ¿cómo está usted? Está sonando como repitiendo, digamos. Perdón. ¿Qué está haciendo? Me enamoré de su sonrisa y eso nadie lo sabe. Va. Bien, buenas tardes chicos, los vuelvo a saludar. Estaba sonando como repetición porque estaba abierto el Face. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos bien. Buenas tardes, profe. Bien. Yo voy a empezar la clase, pero necesito, por favor, que me apaguen todos los micrófonos, porque si no yo escucho de fondo algunos comentarios, algunas cosas de los y las estudiantes, que no está muy bien que salga, digamos, en el momento que estamos dando la clase, ¿no? Así que les solicitaría, por favor, si son tan gentiles, que apaguen todos los micrófonos ustedes y que quede solamente el mío. Después tenemos la opción de levantar la mano para el momento que quieran hacer algún comentario, ¿sí? Así que para empezar la clase entonces, bienvenidos, buenas tardes de nuevo y vamos a empezar compartiendo la actividad que vamos a ver hoy. Me gustaría también, antes de empezar, como para que ya estemos todos, tenemos 111 personas, calculo que van a ir ingresando algunos más, pero sería interesante que ustedes tuvieran la posibilidad de entrar al aula virtual y fijarse, porque ahí les hemos puesto en el foro una actividad que ustedes tienen que realizar, es de presentarse, cada uno de ustedes diciendo el nombre, el apellido, la dirección y de dónde son sobre todo, ¿no? Y me gustaría que pudieran empezar a hacer esa actividad en el foro. La otra cuestión que les quiero aclarar es que, digamos, ya están habilitadas las comisiones, tengo entendido que ya están todos prácticamente inscriptos, pero sería interesante que si hay algunas personas que no lo están todavía, obviamente tienen que avisar. Y la otra cosa es que en el caso de algunos alumnos y alumnas que han pedido los cambios, los vamos a ir realizando a medida que vayamos viendo cómo podemos hacer y
qué disponibilidad de espacios tienen los profes. Pero no se hagan problema, que nadie va a quedar afuera, como decimos siempre, ¿no? Así que bueno, les voy a empezar a compartir entonces el tema que está previsto para el día de hoy, siempre teniendo en cuenta de que ya hemos visto práctica, recurso y comunidad. Es importante que ustedes entiendan que, digamos, que esto es un proceso, que es procesual, la actividad que venimos realizando, y que todos estos textos que ya hemos venido compartiendo con ustedes, sobre todo en el caso del Power, y ahora les vamos a terminar de subir el material con el que hemos trabajado el Power, lo vayan leyendo para que en la próxima reunión ya tengamos la posibilidad de que ustedes puedan empezar a compartir con nosotros algún tipo de debate, ¿no? Y compartir lo que han leído y hacer las preguntas que corresponden y demás, porque no se olviden que es un espacio de aula abierta, y si bien somos bastante los participantes, lo ideal sería que todos puedan, o por lo menos empiecen algunos a hacer algunas preguntas, y a medida que vayamos haciendo preguntas, poder ir contestando nosotros. Hoy les voy a dar el tema, y en la próxima clase lo que vamos a hacer es simplemente sacar las dudas de los materiales que les hemos compartido en este transcurso. Así que bueno, para empezar entonces les voy a compartir lo que he preparado para hoy, que es nada más y nada menos que un tema que ya habíamos dicho que lo íbamos a hacer, y que tiene que ver con bien, ¿lo ven bien allí? Sí, Bien. sí, profe, se ve bien. Bien, bien. Cierren el micrófono, así empezamos. Bien. Entonces, como les decía antes, la idea es que ustedes tengan claro cuáles son los conceptos que vamos trabajando en el transcurso desde que empezamos a dictar la cátedra. Los primeros temas que hemos visto entonces es práctica, recurso y comunidad. Y obviamente esa comunidad está inserta en un concepto mayor, que es el de territorio. Hoy vamos a trabajar con el concepto de territorio, como bien dice ahí, concepto, características y algunas funciones. Hay que hacer algunas aclaraciones con el concepto de territorio, porque hemos consultado distintas bibliografías y hemos llegado y he decidido, digamos, poner este texto que me parece como que tiene más que ver con las ciencias sociales y con la investigación en las ciencias sociales, y que ahora al finalizar el pago lo van a tener al nombre del autor, pero sí me parece que, digamos, tenemos que tener alguna definición mínimamente como para entender este concepto. Y Milena. Insisto en lo que dije hace rato, por favor cerremos los micrófonos. Hay un micrófono abierto y interrumpe la clase, por favor. Bien, entonces el territorio se define como la porción de la superficie terrestre apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar, fíjense, su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales. Este es un texto que está escrito por Ferraz y algunos otros autores en la década de los 90. A su vez él dice que estos territorios y este concepto, digamos, tiene como 5 características que son interesantes e importantes de verlas, y va a plantear en primera instancia que el territorio es localizado, y como tal tiene características naturales específicas. Cuando habla de características naturales específicas, obviamente está hablando de lo que tiene que ver con su aspecto físico, en si hay ríos, si hay montañas, este tipo de características, ¿sí? Las características físicas.
Dice a su vez que el territorio se basa en un proceso de apropiación, es decir, la construcción de identidad a su alrededor, que puede ir desde la denominación hasta la delimitación de la frontera, pasando por formas abstractas de reconocimiento. Es por eso que el territorio, como por ejemplo el territorio de las diásporas y el territorio de los gitanos. ¿Cuál es el territorio de las diásporas? El territorio de las diásporas se los reconoce a los territorios de los judíos, por ejemplo, que están en distintos lugares del mundo y que ellos se siguen reconociendo como tal, y ellos en el lugar donde se asientan consideran que ese es su territorio. En el tercer caso dice que el territorio es un producto de actividad humana. ¿Por qué? Porque existen procesos de manejo y de transformación de ese espacio, donde obviamente es el pueblo, el hombre el que se ha ido apropiando. Y ese paisaje es la forma más visible e integra a la acción cada... ¿Perdón? Perdón, les pido por favor, pero ya es por enésima vez, que cierren los micrófonos, por favor. Bien. Insisto entonces, cuando hablamos del territorio como un producto de la actividad humana. Fíjense acá, vamos a tener en cuenta lo que es el paisaje, lo que es los niveles tecnológicos que se utilizan. Acá va a estar ligado siempre a la historia, a la cultura y a los niveles tecnológicos, como decía, en este caso, por ejemplo, la tenencia de la tierra, los sistemas de producción y los rasgos arqueológicos. Imagínense ustedes, por ejemplo, el caso de nuestra zona de la Quebrada, donde tenemos características particulares y se han descubierto asentamientos anteriores justamente por ese patrimonio arqueológico que había. La cuarta es el territorio es dinámico, es decir, cada territorio tiene una historia y la construcción de un territorio dado depende en gran parte de su configuración anterior. Y por último, la definición de territorio es relativa a un grupo social. Esto es muy importante que tengan en cuenta porque siempre va a ser así. Perdón, pero tengo una llamada que ahora la... Dios, ¿qué pasa? No se explica. Decirle que no estoy ocupada. Entonces, la definición de un territorio, como decíamos, es relativa al grupo social, es decir, que puede existir superposición de territorios de varios grupos sociales, o los que la ubicación de la población no sea necesariamente ni corresponda precisamente a un territorio. En este caso vamos a ver algunas características de grupos sociales que entienden que esa porción del espacio es suyo, como les decía hace rato en el caso de las diásporas, pero también pueden ser ocupados por otras personas o por otros ciudadanos que entiendan que forman parte de ese territorio. Cuando nosotros vemos también el aspecto de lo que es el territorio, ahí van a aparecer, vimos las características, ahora vamos a ver las funciones. Hay 4 funciones que son muy importantes y que este autor entiende que sí o sí debemos tenerlas en cuenta al momento de poder pensar o repensar cuáles son las actividades o cuáles son las acciones que podemos reconstruir dentro de ese espacio. En este caso, por ejemplo, el territorio dice, el autor, que no me sale el nombre, ya se los digo, es, por un lado, vivir, por otro lado, apropiarse, por otro lado, explotar, y por último, intercambiar. ¿Qué se entiende por la función del vivir? Es decir, es un territorio que tiene varias formas posibles, dentro de las cuales el hábitat es la más importante. El hábitat, los modos de vivir, son indicadores muy interesantes para definir la naturaleza del territorio. La segunda sería la apropiación. Es entonces el proceso de concientización de la dominación de un espacio determinado. La forma de explotación, ¿sí?, que son que es una manera, digamos, que cada uno de los
pueblos ha hecho la ocupación de ese espacio y dependen del objetivo social de la apropiación territorial, o sea, como dijimos antes, el modo de producción, la capacidad del territorio, o sea, la aptitud dentro del territorio. A su vez, el objetivo puede ser de pura explotación extractiva, como es el caso de la minería, y la construcción de una sociedad compleja que busca, ante todo, la producción. En este caso, por ejemplo, recuerden lo que era la sociedad medieval europea y otros contextos en los cuales, por ejemplo, la estructura de Laoyu en la zona andina. Y la última sería la de intercambiar. En este caso, intercambiar es generar relaciones sociales necesarias a la construcción de la sociedad. ¿Qué se entiende por intercambiar? Es intentar nivelar esas diferenciaciones espaciales, diferenciaciones que pueden ser internas al territorio, o sea, acceder al lugar de trabajo, encaminar los productos desde la producción al lugar de transformación o de venta, y la externa, que es la cadena productiva, la comunicación telefónica, el flujo bancario. Entonces, siempre cuando vamos a plantearnos la función de intercambiar, tenemos que pensar en estas características, las internas y las externas. Y acá les he puesto un cuadrito que tiene este autor y que me parecía sumamente interesante, porque fíjense cómo en el territorio van a estar presentes estas características. Por un lado, la tenencia de la tierra, la circulación de los bienes, la producción de los bienes y la circulación de las personas. Y a la vez van a estar las cuatro que acabamos de ver. Hay una forma de vivir, hay una forma de apropiarse, hay una forma de explotar y aún hay una forma de intercambiar. Acá no se olviden que en el caso de explotar tiene más que ver con las características de explotación de la tierra, no de explotación del hombre por el hombre mismo, ¿no? Y acá están puestas, fíjense, las funciones en un cuadro como más digamos, donde están las características bien importantes que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora de visualizar y revisar cuando tengamos que hacer un abordaje comunitario para reconocerlo a ese espacio, porque ustedes lo único que van a hacer es ir a conocer ese espacio, nada más, porque no se hace en este año intervención. En el segundo año no se hace intervención comunitaria. Fíjense, ¿cuáles son las funciones para estudiar entonces? Vivir, o sea, la forma de habitar, cómo son las viviendas, cuál es la característica de la familia, cómo es esa comunidad, y si ese lugar es privado o público. Acá me parece importante, por ejemplo, destacar lo que tienen que ver con los que son los country en este momento, ¿no? Esos son privados, y todo lo que pasa ahí adentro tiene que ver con características que plantean los ciudadanos y ciudadanas que viven en ese lugar. En cambio, lo público, uno puede transitar sin tener que pedir permiso, sin que se abra una puerta, sin que uno tenga una clave para acceder y todo ese tipo de cosas, ¿sí? A su vez, los agrupados y los dispersos. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que son comunidades rurales, pueden estar dispersos. En lo que son las comunidades más urbanas, la característica va a ser más de agrupado, o sea, manzanas, lotes, calles, trazados de calle, trazados y modo de circulación y demás. En lo que se refiere a apropiarse, fíjense, está hablando de un proceso de identificación y delimitación. Es decir, ahora les voy a mostrar unos cuadritos y unos mapitas que tienen que ver en cómo se identifica y se delimita esos lugares. Las formas, o sea, en lo concreto, en lo virtual, en lo abstracto y en lo mental. Acá, en el caso de apropiación en las formas, siempre tienen que pensar que, por ejemplo, vuelvo a repetir lo de las diásporas que decía hace rato, y también tiene que ver con, por ejemplo, con aquellos ciudadanos y ciudadanas que viven viajando, y el espacio de apropiación va a ser, por ejemplo, el avión, los aeropuertos, los lugares de estaciones, que se apropian por un momento determinado, y es muy abstracto, porque desde el punto de vista mental no es posible que nadie crea que se va a apropiar de ese lugar, pero es una forma, ¿no es cierto?, de apropiarse del momento en que yo llego, abordo y vuelvo a llegar a otro lugar. Allí va a aparecer todo lo que tenga que ver con la conciencia, o sea, si hay conciencia de que me he apropiado de ese lugar, y si hay conciencia de que he dominado ese lugar, ¿no? Apropiación y conciencia y dominación son dos características que el sujeto va a ejercer en tanto y en cuanto entienda que está
ocupando ese lugar. Y ver también cómo se apropia de la organización. Por ejemplo, cuando uno llega a vivir a un nuevo lugar, nosotros desde el centro de salud, por ejemplo, vieron que ustedes saben que a mí me gusta mucho darles ejemplos. Por ejemplo, nosotros venía algún ciudadano nuevo a vivir al barrio y venía al centro de salud para saber qué servicios brindábamos, qué cosas había dentro de la comunidad, si había atención médica, si, bueno, entonces es una manera de que yo me apropie de ese lugar si voy a buscar qué tipo de organización tiene esa comunidad. En el caso nuestro va a ser otro tipo de relevamiento el que vamos a hacer, pero normalmente partimos de eso, de apropiarse de la organización. Apropiarse de explotar, explotar quiero decir, por ejemplo, el modo de producción. Nosotros, cuando se trata de territorios rurales, tenemos que ver qué es lo que se produce en ese lugar, qué aptitud hay para la explotación en ese lugar, si hay una sobreexplotación, si es solamente extractiva, como les decía hace rato el tema de la minería. Vamos a ir mirando esas cosas. En la explotación y la reproducción, sobre todo teniendo en cuenta que acá vamos a mirar si es que es sostenible esa actividad que se lleva a cabo. Ustedes saben que lo que tiene que ver con la extractiva y lo que tiene que ver con la minería, si no hay un buen manejo de eso, normalmente lo que suele pasar es que repercute en la calidad de vida de los sujetos que viven en ese lugar. Y en este caso, obviamente, si hay una especialización, si hay una división espacial del trabajo, porque, por ejemplo, en el caso de los productores rurales, va a haber alguna especialización para trabajar. Si hacen uvas, si hacen tabaco, si hacen caña, si hacen distintas características que tienen que ver con los cultivos, obviamente hay una división espacial del trabajo, no siempre se hacen las mismas actividades, en una época se riega, en otra época se cosecha, en otra época se siembra, bueno, esto tiene que ver con esa división espacial del trabajo en ese momento. Y en el caso de intercambiar, fíjense la diferenciación espacial, ¿sí? Porque evidentemente los y las ciudadanas tienen que reconocer si hay diferenciación dentro de lo que es el espacio que van a ocupar, si los espacios son propios o si están integrados, si cuando visitamos comunidades tienen sectores que son apartes, a los que no se puede llegar, o si hay alguna manera de ingresar a esos lugares, si hay un flujo, digamos, de intercambio, ¿no? Si se puede entrar y salir, si hay comercialización, si se venden productos, este tipo de cosas. Y por último, las relaciones sociales y cómo están organizadas esas relaciones sociales. Por ejemplo, en el caso de algunos barrios que nosotros podamos visitar, vamos a tener las características de darnos cuenta. Si es una comunidad que está bastante, digamos, que tiene una organización interna, normalmente tiene un centro vecinal, ese centro vecinal tiene relevado a los vecinos, y busca una manera de relacionarse con ellos. Esto va a tener que ver con cada comunidad. Bien, y como no podía ser de otra manera, y siempre teniendo en cuenta, y ustedes lo tienen que ver a esto en teoría del Estado, va a aparecer para poder analizar y completar el estudio de lo que es el territorio, no podemos dejar de pensar en lo que es la forma de gobernar o de administrar. Y acá vamos a entender que gobernar es mostrar el camino, manejar, organizar, ordenar, ¿no es cierto? Muchas veces. Muchas formas de gobernar influyen directamente en el territorio, otras dejan huellas y tienen influencias indirectas. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchos territorios que, a pesar de que hay gobernanza, como dicen en la zona de los Andes, en ese caso, por ejemplo, no llega esa forma de manejo o ese gobierno a algunos sectores de esa comunidad. Entonces, dejan huellas seguro, porque no llega el agua, porque no llega la posibilidad de disponer de los recursos que tienen los y las ciudadanas que viven en lugares más cercanos. También existen lugares específicos definidos por esta forma, que pueden ser la infraestructura ligada al poder, por ejemplo, tribunales, palacio de gobierno, alcaldía, lugares rituales, ciudades o urbanas, ¿no es cierto? Y la cultura, los rituales sagrados, si hay templos, si está el árbol, si hay un estadio, distintas cosas que hacen y
determinan esos lugares específicamente. En general son signos que sí o sí organizan el espacio y le dan origen también a la concentración espacial. O sea, por ejemplo, fíjense lo que fue San Salvador. San Salvador tiene su casa de gobierno en el centro de la ciudad. En algún momento, un gobierno que estuvo anteriormente pensó que había que sacarla a la casa de gobierno, o por lo menos la ubicación de donde iba a ser el Palacio de Gobierno, llevarlo a lo que hoy es la Ciudad Cultural. Allí se empezó a construir una serie de edificios con la idea de que ahí se trasladara la ciudad. Cambió el gobierno, cambió la forma de mirar la organización espacial de esta capital y volvió a estar en la Casa de Gobierno en el lugar donde la tenemos hoy. Pero esto significa que en algunos momentos se organiza el espacio de determinada forma y hay o una concentración espacial o una dispersión espacial. Esto va a depender de cuál sea la característica que ejerza el que gobierna, ¿no? Siempre no nos olvidemos que, bueno, por eso repetía esto de que esto lo tienen que ver ustedes en teoría del Estado seguramente. ¿Hasta acá me siguen? Los habilito a que contesten. Sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se está entendiendo lo que venimos viendo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, Sí. digo un poco más y ahora abro para que veamos algunas preguntas. Fíjense este cuadro. Este cuadro me pareció muy importante. Vuelvan a cerrar los micrófonos, por favor. Sí, profe. ¿Podemos cerrar los micrófonos, por favor, de nuevo? Bien, fíjense este cuadro que me pareció sumamente interesante. Cómo el territorio se relaciona con el espacio, siempre teniendo en cuenta estas características. Profe. Sí. Laila, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Porque no está la profe. Gracias. Gracias, Avi. Repito entonces, fíjense este cuadro que nos muestra esta relación que existe entre el territorio y el espacio. Fíjense, acá aparecen algunos elementos que son muy importantes, que ahora los vamos a ver en otro cuadro más, que es cómo uno tiene identidad, cómo se apropia, cómo hay arraigo, cómo hay diferenciación social y económica, cómo el poder se expresa a través de esto, qué derechos tiene este espacio dentro de este territorio, qué predominancia hay de un poder sobre el otro, de una relación sobre otra, si hay centralidad económica y cultural, si hay instituciones, cómo se expresa la ciudadanía para poder ver lo que es la gobernabilidad. Este cuadro me pareció sumamente importante. Bien, este es el otro cuadro que les decía. Fíjense, cuando nosotros trabajamos el concepto de territorio, tenemos que tener en cuenta estos tres aspectos fundamentales: lo político, lo económico y lo cultural. Cuando decimos lo político, ¿por qué? Porque el territorio es considerado como el espacio controlado por un determinado poder, a veces relativo al poder del Estado, a veces, no siempre. En lo económico, el territorio es visto como una fuente de recursos, evidentemente. Y el tercero, el simbólico cultural, que el territorio es visto como un producto de la apropiación simbólica de una colectividad. En el territorio se puede observar fenómenos de arraigo, de apego, de sentimientos de pertenencia socioterritorial. Yo les decía en la clase anterior que, por ejemplo, en el caso de Chijra, Chijra tiene la característica de ser un territorio que es de los ocloyas, ¿sí? Mucha gente que vive acá en Chijra es del territorio de los ocloyas. ¿Esto qué significa? Tienen características y sentido de pertenencia bastante particular, porque está muy asociado al gauchaje, muy asociado a la producción, muy asociado al uso del caballo y de tener animales en las casas y demás. Esto tiene un sentido particular, un sentido de pertenencia. Volviendo al cuadro entonces, acá abajo hay un concepto que me parece que es importante y que tiene que ver con la apropiación. ¿Cómo nos apropiamos, tanto de lo político como lo económico, en esta apropiación utilitaria y funcional?
Es decir, en este caso el territorio es considerado como una mercancía, generando rentas, valor de cambio, fuente de recursos, ámbito de la jurisdicción del poder, como área geopolítica, de control militar, etc. Y en el caso de la apropiación simbólico-cultural, el territorio va a ser considerado como un lugar de inscripción de una historia o de una tradición. Esto que les decía recién, como la tierra de los antepasados, como el patrimonio valorizado como símbolo de la comunidad y como referentes de la identidad de un grupo. En este caso, básicamente en Chijra se hacen muchas actividades que tienen que ver con los gauchos. Hay varios centros gauchos, se hacen desfiles de gauchos y demás, y está permanentemente atravesada por estas cosas. Como les digo siempre, yo les doy ejemplo para que nos relacionemos con esto, ¿no? En los textos que hemos trabajado, inclusive el de Nates, que es otro de los textos que teníamos pensado poderles compartir, aparece un concepto que me parece no menor y que es el de centro y periferia. Cuando nosotros hablamos del concepto de centro y periferia, tiene que ver, al igual que lo rural y lo urbano, o lo global, lo local y lo global, siempre se puede explicar en esa estrecha relación de querer por ello negar su propia naturaleza conceptual y social, y es una de las materializaciones más marcadas de la territorialidad. Sin embargo, el análisis relacional entre forma, función, estructura e interacción nos conduce a examinar lo que significa el centro y la periferia, más allá de las relaciones clásicas que tienen que ver con el desarrollo y la desigualdad. Acá tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta relación de conceptos también implica considerar los niveles de escala geográfica, como por ejemplo el centro-periferia dentro de los límites establecidos del pueblo, la ciudad, la región, el país, etc. Nosotros, para la Argentina, somos periferia. ¿Por qué? Porque el centro está en la capital, o sea, en Buenos Aires, ¿no? Donde se ejerce el mayor poder. En la provincia, la capital nuestra, o sea, San Salvador de Jujuy, es el centro en relación a las y los departamentos que se encuentran dentro de la provincia. ¿Por qué? Porque acá se ejerce la mayor cantidad de poder, está la representación política en la provincia, tiene su sede en San Salvador de Jujuy. Entonces siempre vamos a tener que tener presente estos conceptos de centro y periferia, ¿no? Porque están presentes, digamos, en todas las actividades, sobre todo económicas y políticas, que se ejerce dentro de un Estado. El otro análisis de territorio que me parece importante, que también lo tiene Nates y lo tiene este autor, que se llama Uber Mazurek, ambos lo tienen, y hablan de estos conceptos sobre el análisis del territorio. Por un lado, la territorialidad, la desterritorialidad, la multiterritorialidad y la reterritorialidad. Analizando cada uno de ellos, podemos decir que la territorialidad es la estrategia de un individuo o un grupo para alcanzar, influenciar o controlar recursos y personas a través de la delimitación y del control de áreas específicas de ese territorio. En el caso de la desterritorialidad, es un proceso de pérdida de territorio derivado de la dinámica territorial y de los conflictos de poder entre los distintos agentes territoriales. Y acá me parecía importante plantear lo que tiene que ver con el concepto de colonización que se produjo hace muchos años en Argentina y donde después que se retiran, ¿sí?, aparece la reterritorialidad porque hay un retorno a la reconstrucción de ese territorio. Y fíjense que nos ha pasado mucho en muchos sectores donde los y las ciudadanas han sido retiradas de lo que ellos entendían que era su territorio y que hoy todavía muchos de ellos lo siguen peleando para volver a su territorio y muchos otros cuando regresaron tuvieron que reconstruir ese territorio. Y en el caso del multiterritorio, la posibilidad de tener la experiencia simultánea y o sucesiva de diferentes territorios, por ejemplo, las empresas multinacionales. En este caso, fíjense, nosotros en Jujuy tenemos en este momento la explotación extractiva de lo que es el litio.
ahí está ubicada en este momento una multinacional que ella entiende que ese territorio es el que es el territorio de la explotación y por lo tanto se sienten como propietarios, bien entre comillas, de ese territorio. Allí hay una pelea bastante importante y ustedes lo deben conocer y si no es interesante que podamos escucharlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener que tener en cuenta estas cosas que dicen abajo. ¿Quiénes son los actores que forman parte de ese territorio? ¿Cuáles son los actores sociales que van a estar en conflicto o van a estar conviviendo con esa relación de poder? ¿Y qué capacidad tienen para imponer las acciones o las voluntades? Bastante limitada. Hay una intencionalidad, hay una forma de ocupación y a la vez hay capacidad de transformación de esos espacios y en muchos casos no, sobre todo cuando son extractivas porque lo que deja esa explotación minera en muchos casos destruye muchos de los espacios que tiene la comunidad. Obviamente, en este sentido, no quiero entrar en discusiones, pero porque sabemos que tenemos, digamos, una manera de mirar esa realidad bastante importante y que en el caso de los extractivos, sobre todo, ha perjudicado muchísimo lo que tiene que ver con el agua, ¿no? Con el uso del agua. Y entonces esto, ahí ya, digamos, estamos en una situación muy complicada. Bien. ¿Qué me importaba a mí y con qué quiero ir terminando? Porque nos interesa saber para qué es importante para el trabajo social saber lo que es el territorio. Porque dice que es el continente donde se desarrolla la vida social, donde toma cuerpo la realidad que influye en las condiciones de vida de la población. Y acá va a aparecer acto seguido y en las próximas oportunidades que tengamos de encontrarnos lo que tiene que ver con lo que es vida cotidiana. Desde este punto de vista social, el territorio y la organización evidencian los ejes de desigualdad presente en nuestra sociedad y acá aparece el género, la clase social, la capacidad, la raza, la edad, distintos elementos que vamos a tener que ir analizando y a través de los cuales también vamos a ver cómo se manifiesta la cuestión social en estos sectores. Y en eso es lo que a nosotros nos importa poder analizar. Además dice, el territorio plasma y da forma a los problemas sociales, como decía, influyendo de manera negativa o positiva, dependiendo, ¿no es cierto?, de las condiciones materiales y subjetivas de la población. Entonces, acá vamos a mirar, y esto es lo que nos interesa a los y las trabajadoras sociales, y en el caso de ustedes, a los y las estudiantes que se están formando para ser trabajadores sociales. Y acá van a aparecer, ¿cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es el territorio? Y fíjense, volvemos de alguna manera a algunos elementos que ya veníamos viendo, pero que me parece importante que los tengamos claro en una lista, digamos así, como están puestos acá. ¿Cómo se hace el manejo del espacio geográfico? ¿Cuál es la configuración urbanística que tiene esa comunidad en la que a la que vamos a recurrir, teniendo en cuenta este concepto de territorio? ¿Cómo es el transporte? ¿Es accesible? ¿Hay lugares de encuentro? ¿Tiene iluminación? ¿Cuáles son las condiciones de la vivienda? ¿Cómo se distribuye la población acá? Si es dispersa o está aglomerada. ¿Hay espacios verdes? ¿Pueden disponer de esos espacios verdes? Y la distribución de los recursos y servicios de la comunidad, en este caso los generales, los sanitarios, los educativos, los sociales, etc. Siempre tengamos en cuenta que estas características que estamos mencionando acá van a ser este eje central por el cual nosotros vamos a atravesar en el transcurso del año, porque cuando analicemos, tengamos la posibilidad de visitar nuestra propia comunidad, tenemos que tener presente estas características poblacionales porque son las que atraviesan este territorio por donde vamos a, donde vivimos, por ejemplo, ¿no? Si hay, qué características tiene, y vamos a tener en cuenta estos aspectos. Para ir terminando entonces, les decía, para todas las disciplinas de las ciencias sociales nos queda claro que
no puede existir comportamiento social sin territorio. Y en consecuencia, no puede existir un grupo social sin territorio. Siempre teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar también de lo que es la diáspora, ¿no? Porque ellos consideran, en el caso de los judíos, el lugar donde ellos ocupan en ese momento en forma circunstancial, porque muchos de ellos han sido nómades, tienen la característica de que ese territorio es el que ocupan en ese momento, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta esa característica. Bien, ¿qué me parecía para poder explicar y tener como más claro este concepto de territorio? Fíjense este mapa. Este mapa es una parte de lo que es el noroeste argentino, y allí con celeste están los Omahuacas. Fíjense abajo, está otro planito mucho más distribuido, y donde están los que son los lules, donde están los Omahuacas, donde están los diaguitas, los chiriguanos, ¿sí? Entonces, fíjense, estos mapas son mapas que nos indican el territorio de cada uno de estos pueblos. Entonces, y cómo entre esos pueblos hay relaciones interculturales históricas, ¿no? Y que hace muchos años se vienen planteando y que han tratado de alguna manera no que han tratado, que de alguna manera conviven en esa realidad. Fíjense, esta imagen me parecía como muy representativa, sobre todo en estos casos donde hablamos de lo extractivo, donde hablamos de cómo a algunos ciudadanos y ciudadanas se les ha quitado los espacios donde producían. Me parecía como muy importante, porque fíjense las manos de estos ciudadanos que tiran de esta tierra para vaciar de alguna manera a nuestros pueblos originarios y a nuestros pueblos en general, ¿no? Es muy representativa y muy desgarradora inclusive, pero que representa de algún modo esta cuestión de cómo el territorio a veces es expropiado, explotado, y no hay intercambio, sino simplemente alejamiento de ese sector. O llevarlos a vivir a condiciones muy, de mucha vulnerabilidad en contra de los cerros que no tienen dónde producir y demás, ¿no? Así que me parecía como muy interesante esa imagen. Y esta otra imagen, fíjense, que tiene que ver con las características de lo que es la globalización, que también me parecía interesante, porque fíjense, el mundo dividido en muchísimos países, pero que a la vez está formando parte de esa característica que tiene que ver con lo que es el territorio, ¿no? Fíjense esta es del departamento Dr. Manuel Belgrano. Acá está presente lo que es el territorio del departamento Dr. Manuel Belgrano. Y acá hay una característica que es muy interesante que tengan en cuenta, porque fíjense, hay lugares amarillos medio alejados que todavía siguen siendo San Salvador. Y en el caso de Palpalá, bueno, ya tiene obviamente su municipio, y en el caso de San Pablo de Reyes. Y en el medio está Alto Comedero, un sector inmensamente grande que ya hace mucho tiempo que viene planteando que quiere tener su propio municipio. Y hasta ahora esto no se ha logrado, y sabrán ustedes por qué. No voy a explayarme demasiado, pero tiene que ver con relaciones políticas y de poder y de uso del espacio. Este es otro mapa de San Salvador, donde están la distribución de todos los barrios. Y fíjense teniendo en cuenta lo que es en este momento, cuando tenemos que hacer un mapa de dónde había la mayor cantidad de casos. Esto es del año pasado, pero la idea era mostrarles cómo, fíjense, en algún momento determinado se pudo marcar, digamos, en el territorio cuántos casos de COVID había. Esto es del año pasado, pero me parecía interesante como imagen, ¿no? Bien, para ir terminando entonces, allí están los dos autores de los que he sacado el material. Es Mazurek, Uber, Espacio y Territorio, Instrumento Metodológico de Investigación Social, de la Universidad. Él está trabajando, él es francés, ha nacido en Francia, y hace alrededor de 4 o 5 años, 10 años quiero decir, que está viviendo en América Latina, y está haciendo trabajos en Colombia, Perú y Bolivia,
trabajos de investigación que tienen que ver justamente con el impacto de las políticas públicas en el ámbito territorial. Por eso me parecía muy interesante traerlo a este texto. Y después para Abaunza Noemí, que también hemos sacado, sobre todo la clasificación esa última que les puse, se las he sacado de ese texto. Y acá hay una cosa que es bien importante que tengan en cuenta, chicos y chicas. Cuando nosotros utilizamos cualquier material de cualquier ciudadano o ciudadana que ha tenido la brillantez de escribir, lo que hay que hacer es mostrar y decir de a dónde se hizo la consulta. Porque si no queda como que yo soy la que hice. Y no, no es así, hay que ser auténtico y honesto, y utilizar la ética para esto, porque de verdad estas personas han trabajado fuertemente y entonces uno tiene que reconocerle a esos ciudadanos y ciudadanas su capacidad para escribir. Acá está puesto inclusive con el número con que se registra la propiedad intelectual en el caso de Parra, ¿no? Entonces me parecía como muy importante. Bien, vamos a ir saliendo de acá. No sé por qué, pero me estoy quedando sin internet, chicos. No sé, ¿ustedes me siguen viendo bien? Sí, profe. Bien, listo. Sí, profe. Bien, Sí, profe, hasta está acá saliendo bien. quedó claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos hacer preguntas ahora? Tenemos un ratito todavía. Justito nos dio el tiempo como para presentar todo. Profe, yo quería preguntarle cómo es la actividad en el aula virtual. ¿Cómo es la actividad del aula virtual? Bien, a ver, en el aula virtual, a partir de hoy, nosotros vamos a ir subiendo. Cuando digo subiendo, se carga el material a ese espacio. Ustedes pueden ingresar y allí pueden ver el material con que venimos trabajando y con el que se va a seguir trabajando durante el año. Va a estar todo cargado allí, con lo cual ustedes no tienen que ir a buscar ningún material a ningún lado, porque allí van a tener disponible todo el material que necesitan para el cursado de la materia. Por ahí se les puede pedir algún material extra, pero por lo general nosotros cargamos en el aula virtual todo el material. Ahora vamos a cargar lo que tiene que ver con práctica, con recurso, con comunidad, y estos textos de territorio. La clase de presentación ya está cargada. La clase que dimos el otro día sobre práctica, recurso y comunidad ya está cargada en el aula, y ahora vamos a cargar esta clase para que ustedes la tengan disponible y la puedan volver a ver en el caso de que necesiten algún dato que no hayan podido, no les ha quedado claro y demás. Profe, ¿podría volver a las dimensiones del territorio en lo político, económico y simbólico cultural? ¿Que las vuelva a decir, me decís? Sí, no entendí muy bien. Bien, a ver. Cuando nosotros analizamos un territorio, siempre tenemos que tener en cuenta estas dimensiones: la política, la económica y la simbólico-cultural. ¿Por qué decimos esto? Porque no todas las comunidades están ocupadas de la misma manera, digamos. En lo político, obviamente, va a depender va a depender de cuál sea el gobierno que ejerza, si es un gobierno municipal, si es un gobierno provincial, y en el caso, obviamente, del gobierno nacional, manda determinadas normas y el gobierno provincial se hará cargo de algunas cosas. Fíjense lo que pasó el fin de semana, está más que claro, digamos, ¿no? Lo que pasó con esta semana, donde se tomaron distintas medidas teniendo en cuenta lo que pasaba con el COVID. Y en lo económico igual, o sea, a nivel nacional determina algunas formas del manejo económico y la provincia define en lo interior cómo se va a manejar. Y lo simbólico cultural, uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, esta es una comunidad que tiene características andinas, pero que San Salvador de Jujuy no las tiene tanto, tiene mucho más que ver con algo mucho más urbano, y estas características andinas van a ser más específicamente del norte, todo lo que tiene que ver con Quebrada de Humahuaca y demás. Entonces, en cada uno de ellos va a haber actores sociales, distintas formas de ejercicio del poder, ¿sí? Va a haber dispersión o
o sectores agrupados, y de esto va a depender estas 3 características que les decía, ¿no? Igualmente, en el texto que ustedes van a leer está también explicitado esto que acabo de explicarles. ¿Quedó claro mejor? Sí, profe, gracias. Profe, otra consulta sobre el aula virtual. Acabo de entrar hace 5 minutos y no podemos escribir. Sale que no se puede escribir. ¿No te habías inscrito todavía? Sí, estoy inscripta, pero Y en ento- el foro de presentación no se puede agregar ningún comentario. Bien, ahora lo miramos, No te hagas problema. Ahora la miramos para que vuelva, porque está activada desde la semana pasada esa característica, pero bueno, no sé qué pasó. Igualmente ahora la miro. Profe, Sí. buenas tardes. Yo todavía no me inscribí en ninguna comisión y ahora que entré no me puedo inscribir, digamos, porque ya están todas llenas. Bueno, ¿cómo es tu apellido? Ferreira Florencia. Bien, listo. Ahora vemos, ¿y cuál es el horario del que... Profe, buenas tardes. Sí, espera un cachito ya. En el caso de Ferreira Florencia, yo te anoto y ya te voy a ir integrando. El tema es la disponibilidad de horarios que tengas, porque no hay mucha posibilidades. Hay una comisión a la mañana, 2 a la tarde y otra a la noche. Depende de los horarios que vos tengas, Florencia. Sí, profe, ¿y cómo hacemos eso? ¿Decido ahora el horario y se lo digo o usted me dice el horario que queda disponible? Es que si vos dijiste ya de que intentaste entrar y no hay ninguna disponible es porque se cumplieron el cupo de los 55. Lo que yo tengo que hacer es, me deja que termine, lo que tengo que hacer es asignarte uno, no hay problema, pero vos decime cuál es la disponibilidad que tienes, ¿se entiende? Ah, bien, profe. ¿Le parece que hable con Sole y que ella le diga? Bien. Como para no interrumpir y que sigan los chicos. No hay problema, listo. Listo. Bárbaro. Chao, gracias, profe. No, de nada. Profesor. Sí. Hola. Sí, de a uno porque si no, no se puede. Levanten la manito, pues. No, yo no sé cómo iba de acá la manito, estoy con el celular. Ajá. Sí, no, yo... Rosita está con la manito arriba, Sofía está con la manito, Rocío está con la manito, no sé quién quiere hablar primero. Yo estoy con la manito de hace rato, profe. Bueno, Buenas dale. tardes. Dale. Sí. No, pero yo era referido a lo que había explicado un poco, con referido al territorio. No sé si entraría en el ejemplo, eso quiero un poco que me saque la duda. Yo soy parte de una comunidad acá en Palpalá, soy presidenta de una asociación de productores, familias campesinas, y más o menos como que quería relacionar lo que había más, o sea, yo soy más de la práctica, porque la forma en que vivimos y cómo trabajamos. Así es. Entonces lo relaciono con lo que está diciendo, entonces como que le encontré que algo tiene que ver. Obvio. El año pasado tuvimos un desalojo acá en Palpalá. Así es, que sí lo sabía. las familias acá tenemos la posesión. O sea, se sienten parte de la tierra, parte del territorio, la forma de producir, de trabajar. Y bueno, tuvimos el desalojo por parte de una inmobiliaria, entonces lo asociaba a la parte económica. Así Y es. lo asocié con la parte política porque el intendente, digamos, de acá de Palpalá es un empresario, entonces tiene relación con esa persona que es de la inmobiliaria. Entonces, Seguro. como comunidad y como territorio acá en Palpalá, muchas cosas no pudimos hacer por medio de las instituciones, porque en sí el amigo del amigo del amigo y las notas nunca llegan, e incluso los medios de comunicación como que nos jugaron todo en contra, digamos. Canal 7 decía que éramos usurpadores y hay familias de hace más de 50 años ahí que tienen papeles de que los visitaba el agente sanitario, la tierra. Tuvimos un trabajo con la Facultad de Agrarias, donde ellas, bueno, fueron a hacer un estudio de las plantas, árboles que estaban hace 50 años ahí, que se hace un estudio realmente, si es que, qué sé yo, vivimos hace 50 años, más de 50 años, entonces se puede corroborar eso, pero como está el tema político y económico acá en Palpalá, esas cosas esa posibilidad no se nos da a nosotros, porque no, mucho en la política las familias campesinas no estamos, digamos. Generalmente somos los hijos que salimos de la tierra, salimos del campo a la ciudad para estudiar, o sea, como en mi caso,
que venimos con esa información y ya un poco como que le hacemos entender, aunque nuestros abuelos no son, digamos, perdón por la palabra, pero no son tontos y ellos saben cómo se manejan los políticos. Entonces ellos dicen, no, yo sé que cuando entre tal gobierno tal nos va a ir mejor o nos va a ir peor. Lo toman Sí, desde ese, de ese por lado. eso te digo, en este caso, Rosy, perdón que te corte, pero en este caso obviamente tiene que ver, como vos bien decías, con el concepto de poder, ¿no? Cómo nos apropiamos de esos lugares y cómo el nivel de conciencia que tiene esa comunidad puede o no seguir luchando por lo que considera que es su propiedad. Porque pasó lo mismo en Humahuaca, pasó lo mismo en Ledesma, acuérdense, hace 10 años atrás. O sea, todos los lugares que puedan ser posibles de construcción, evidentemente están siendo socavados, digamos, y expropiados por inmobiliarias que lo único que persiguen a la larga es la construcción, ¿no es cierto? Y sacarle más rédito a esos lugares. Pero bueno, yo creo que sí, tiene que ver con esto y tiene que ver en cómo nos posicionamos, y esta apropiación va a tener que, digamos, tener destinos muy importantes a los efectos de poder seguir peleando, ¿no? Por esos sectores. Sí, no sé quién, Sofía, Rocío. Sí, profe, buenas tardes, profe. Sí. Yo le quería hacer una consulta. Hoy justo yo me inscribí en una comisión de la profe Anabela los miércoles de 6 a 7:30. No sabía si hoy se empieza o la semana que viene. No. A ver, lo que vamos a hacer es justamente plantearnos esta cuestión de que la próxima semana vamos a hacer consultas a partir de la lectura y a partir de ahí recién van a tener la reunión con las comisiones. ¿Cuál es la idea? Es que ustedes lean el material que se les está subiendo al aula virtual para que tengan la posibilidad de empezar a compartir en el aula más chica o en el aula taller con cada una de sus comisiones para empezar a trabajar, ¿no? Así que es importante, hoy obviamente no va a haber comisión, sino a partir de la semana que viene. Bueno, profe, muchas gracias. No, mi amor. Sí, Ana y Amanda. Profe. Sí. A mi trabajo por las tardes. Perdón, pero no, perdón, Ana, ¿sos Ana? No se te entiende casi nada, amor. O lo escribo mejor. Dale. Contesto algunas cosas que estoy viendo en el chat. Si el material es el mismo que el del año pasado, en algunos casos sí y en otros casos no. Por ejemplo, esto de territorio es nuevo y lo de comunidad también es nuevo, es un nuevo material porque, como les decía la vez pasada, estamos trabajando con la idea de mejorar la forma en que damos la materia y de mejorar el material y que tengan acceso a otro material, al material más nuevo en muchos casos. Hasta el momento se repite el de Oliva, ¿no? Y hasta ahora, de los que teníamos en el primer eje, en los primeros temarios, es el de Oliva solamente el que queda. Los otros son nuevos. Carballeda no hemos visto el año pasado para ver praxi, y este año lo tienen incorporado. Así que van a utilizar alguna parte de ese material, todo lo que tiene que ver con lo de instrumentalidad, sí lo tienen. Profe, ¿y a partir de cuándo va a estar en la bibliografía en el aula virtual? En este momento está subido ya comunidad, praxis y praxis. Recursos vamos a tratar de cargarlo ahora, que ese ya estaba del año pasado, sería el que falta. Y territorio ya está cargado. Bien, ¿alguna otra consulta? Profes, la veo que está la profe Anabela, no sé si está la profe Valeria, si hay algún comentario, alguna cosa para comentar. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo les va? No, del tema este que están preguntando con respecto a las clases,
siempre nosotros le vamos a avisar acá en la clase teórica cuando comenzamos a trabajar en cada comisión, ¿sí? Lo importante es que vayan tomando nota, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo que el otro día, porque veo que, o me parece como que están dispersos, y entonces está explicando la profe Belia, y ya están mandando mensajes de que no pueden entrar al foro, o de las comisiones, y de verdad tienen que prestar atención en este teórico, porque de eso se trata, la clase es teórica, de acá se van con los contenidos, y en las comisiones los tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y entonces, en las clases prácticas, la teoría, uno la asume como que ya la leyó, ya la lleva para poder aplicarla directamente. Así es, profe. Y acaban de preguntar dónde van a publicar el link de cada una de las comisiones de ustedes. Calculo que en la próxima, que cada una de ustedes ya tienen la nómina de los alumnos, y si todas tienen el correo institucional, las profes les van a mandar el link para saber cuáles van a ser los correos con los que se van a conectar y cuál va a ser el link de cada una de las clases. Y en el Facebook también la vamos a publicar, sí. Entonces, como escribieron en el chat, los que no tenemos comisión, enviamos nuestros datos al grupo. Envíenle los datos a Soledad y ahí los voy a terminar de incluir yo, no se hagan problema. Nadie va a quedar afuera. Nadie va a quedar afuera. Aproximadamente, ¿cuántos son los que están sin comisión? A ver si me pueden... Sole, yo conté los que hablaron ahora, 7. No están incluidos los que habíamos hablado nosotras. Que son como 7 más, ¿no? Sí. Claro. Sí, serían 14. Bueno. Bien, no hay Eso problema. Ahora entre Sole y Abigail y yo vamos a ver eso de manera tal que todos tengan su comisión. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es el problema? Insisto con lo que dije en la clase anterior. Nosotros en el aula virtual tenemos una cantidad de alumnos y en el CIU tenemos otra cantidad de alumnos. Y todos los días varía. Entonces, ¿qué se hizo? Dividir en función del último dato que teníamos del aula virtual. En esa aula había 251 alumnos. Entonces, ¿qué hicimos? Es dividir eso. Ahora, todas las personas que estén quedando afuera, van a estar repartidas en las comisiones que hay, no hay problema, eso es lo de menos. El asunto es que, vuelvo a repetir, no se ha terminado de cargar porque el primer dato era 151, ahora tenemos 210. Eran 151 y ahora 210. Imagínense cómo ha cambiado ese número, entonces eso va a ir cambiando y vamos a seguir aumentando, no hay problema, ustedes despreocúpense que sí o sí van a tener lugar para estar en las comisiones, eso es lo de menos. Yo voy inscribiendo lo que me van pasando. Bien. Esta instrucción. Bueno, no hay problema. No hay problema. Bien. ¿Alguna otra consulta? La profe Vale, no sé si quería decir algo. Bien, si no hay entonces ninguna otra consulta y si quedó claro lo demás, en principio estaríamos viéndonos el próximo miércoles a esta misma hora y por este mismo canal, como decían antes, pero siempre teniendo en cuenta que para la próxima clase lo que esperamos es que ya haya algún nivel de lectura del material que se les ha proporcionado para que ustedes tengamos alguna posibilidad de debatir. Incluso fíjense, hoy día hemos llegado a 112 participantes nada más, en este momento hay 97. Otra de las cosas que les quiero pedir es que, como decía la profe Anabela recién, tienen que quedarse hasta que termine la clase, chicos, porque esta clase, digamos,
es importante en el sentido de que después eso es lo que van a charlar en las comisiones. Entonces sí o sí tienen que tener la posibilidad de estar hasta el final. Hoy tenemos 197 hay en este momento, había 112. Fíjense que hay 251 inscriptos y hay 112 nada más que están asistiendo a las clases. Entonces no hay forma de que tengamos la posibilidad de que se haga una separación de las comisiones correctamente. Obviamente, descuento que seguramente que hay mucha gente que no ha podido estar porque no tiene recursos, porque no tiene datos. Bueno, no hay ningún problema, eso está claro y nadie va a dudar de ustedes. La idea sería que sí o sí en lo posible traten de estar porque va a ser importante, digamos, a la hora de poder tener claro algunos conceptos y poder irlos aclarando, ¿no? Profe, disculpe, el material bibliográfico que usted está por subir al aula virtual, ¿eso sería correspondiente a la unidad 1 o sería el dossier completo No, para los que sacamos? vamos a ir subiendo de a poco, Eugenia, ¿sos? Vamos a ir subiendo de a poco porque de verdad que el año pasado, ¿qué nos pasó? Si subimos todo el dossier a los y las compañeras, no siempre pueden bajar todo, sacar todo, leer todo. Entonces vamos a ir subiendo por tema, no se hagan problema, no es eje temático, sino es por tema. Cada tema que se vea, ahí vamos a cargar inmediatamente el material. Incluso en algunos casos ya va a estar puesto con anterioridad. ¿Qué pasó ahora? Que estamos terminando de definir esas cuestiones porque hay algunas variaciones con relación a lo del año pasado. Pero nada más que por eso, lo demás sí se va a ir subiendo a medida que vayamos transcurriendo el dictado, ¿no? Pero siempre van a tener disponible el material, no se hagan problema. Y posteriormente a la clase que tendríamos el próximo miércoles, luego tendríamos una presentación de trabajo práctico. ¿Eso sería en grupo o en manera individual? Eso lo van a definir con cada una de sus auxiliares de comisión. No soy yo la que defino eso, ellas tienen independencia para verlo y trabajarlo como ellas consideren importante y como crean que es lo más adecuado. Cada una de ellas maneja dentro de su comisión cómo va a ser, si lo va a hacer escrito, si lo va a hacer oral, esto lo define cada una de ellas. Obviamente lo definimos como cátedra, pero ellas son las que les van a transmitir a ustedes cómo se va a hacer. La idea sería que vayan leyendo, ¿no? Bien, bien, profe. Yo estaba viendo el aula, todavía no se visualiza el material en el aula, no sé si hay algún inconveniente, todavía no lo pude encontrar. Claro, la cuestión es que nosotros estamos terminando la reunión y ahora vamos a darlo de alta. No sé si entiendo si entienden lo que estoy diciendo. Hoy va a quedar disponible el material. Sí. Profe, me estaban haciendo consultas, dice que ahí escribieron por el chat. En el caso de alguna estudiante que trabaja por la mañana, trabaja por las tardes y solo puede estar en comisión de la mañana. Y no hay problema, si les dije, Soledad, que no hay problema, la vamos a incorporar, que se quede tranquila, no hay problema. Buenas tardes, profe. Sí. Soy Sajama Albana, yo también estoy sin comisión. Quería saber si alguna de las chicas, Sole o Abigail, podría hacer un grupo de WhatsApp para que se unan todos los compañeros que no tienen comisión, así de ahí le pasan todos los datos. Tengo entendido que las chicas están tomando nota, así que bueno, ya verán ellas cuál es la mejor manera. Sí, Abby y Soledad. Sí, Albana, háblanos por el grupo de WhatsApp, así no estamos creando como muchos grupos. El grupo que están ahora, notas. de recurso de... Sí, si querés hablar por Porque privado, porque no hay vi que hay varios problema. ahora de comisión. Ah, no, oral de práctica de recursos Bueno, a la bueno. comunidad. Te escribo por ahí entonces. Sí. Gracias. Bueno. Sí, nosotros no armamos ningún grupo por comisión, nosotros el único grupo que tenemos de WhatsApp es el grupo general de la práctica de comunitaria. Por ejemplo, ahora me están mandando mensajes por privado y bueno, ahí vamos anotando a los estudiantes que les faltan algunas comisiones.
Bien. Digamos, se nos está cumpliendo la hora del aula, así que ¿necesitas algo, Inés? Buenas tardes, profe. Es que yo no estoy en la comisión de recursos, o sea, en el WhatsApp, no sé cómo, a quién le pido. Tengo que estar pidiendo el link a otras compañeras. Ahí pasale el dato ponelo en el chat al dato y las chicas se comunican como no te hagas problema. Bueno, gracias, profe. De nada. Bien. Entonces, si no hay más comentarios y demás, nos estamos viendo el miércoles que viene en este mismo horario. Les pedimos entonces que ahora, en cuanto termine la clase, yo voy a terminar de subir al aula virtual todo el material y ahí va a quedar disponible. También lo van a poder ver en el Face, porque ya se lo vamos a compartir a Soledad y a Abigail, para que ellas lo puedan subir en el Face y va a estar disponible para todos. Así que yo les pido que se sienten a leer, no dejen pasar el tiempo porque después se les va a acumular un montón de material y siempre es preferible ir leyendo a medida que va pasando el tiempo y a medida que van escuchando los teóricos para que ustedes reafirmen lo que están escuchando. Así que les pido que tengan el cuidado de empezar a leer e ir subrayando y viendo cuáles son las cosas que les llaman la atención para que, o las preguntas que quieran hacer, no solo para la próxima clase, sino también para las comisiones. Así que bueno, no siendo para más, Ana, algo más, Valeria no sé si estuvo, pero si está, si no nos quedamos hasta la próxima clase, Dios mediante. No, me parece que no. Bueno. Ojalá que en la próxima clase se pueda hacer como alguna relación entre lo que viste en la primera y esta segunda. Sí. Teórica, Esa es ¿no? la idea para la clase que viene. No va a haber ningún material en específico, sino directamente algún intercambio con la idea de ver a ver cuál es el hilo conductor que vamos teniendo y cuáles son los elementos que necesitamos que tengan claro a la hora de poder empezar a hacer otra actividad, ¿no? Así que sí. Bueno, muchísimas gracias. Otra cosa, que sepan que los materiales nunca están antes que se dé el teórico, siempre se pone a posterior, ¿no? Entonces, en esto que están preguntando ya apenas terminó la clase, diciendo no está en el aula, no los van a encontrar, porque si observan, estamos grabando la clase. Esto hay que procesarlo y después se sube. Eso es todo. Gracias, profe. Entonces, reitero, las dos primeras clases ya están subidas en el aula hace una semana, ¿sí? Entonces ya tenían material como para escuchar. Hoy nos queda esta, como bien dice la profe, esto tarda entre 20, 25, media hora para cargarse recién y recién lo subimos al aula. En el caso de el material escrito, que lo voy a subir al aula, ahora mismo lo termino de subir una vez que termine la clase. Así que bueno, que tengan buenas tardes, nos estamos viendo el miércoles que viene. Hasta luego, profe. Adiós, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profe. Buen fin de, cuídense mucho, por favor, hasta luego. Gracias. Adiós, Javi, adiós, Sole, que estén bien, nos estamos viendo, estamos en contacto. Gracias. Chao, profe.